¿Cuántos portadores de la gracia y del carácter de Jesús hay acá? Somos portadores de la gracia de Cristo. Amén. Hoy vamos a aprender qué significa. Vamos a aprender por qué soy hijo de Dios. Nuestra pastora Alicia y nuestro apóstol estuvo en los domingos anteriores enseñándonos cómo debe pelear un hijo, cómo un hijo debe vencer la tentación. Estuvo enseñando nuestra pastora sobre el vacío que genera la falta de un padre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estuvieron aquí? Entonces aprendimos que padre viene de dos palabras, de dos vocablos. Abba, que significaba papito, un hijo que va a las faldas, a las piernas de su padre. Y Abba connotaba un hijo que tenía una intimidad. Diga conmigo, intimidad. Y también venía del vocablo griego que era patria. Amén. Y patria significaba autoridad, cabeza de familia, y generaba, ¿qué cosa? Una atmósfera familiar. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos, la semana pasada entendemos qué es lo que significa la paternidad, qué es lo que es padre, qué es intimidad y qué es familia, entonces, si yo entiendo lo que es paternidad, tengo que comenzar a entender también lo que significa ser un hijo. Amén. Dile al que está a tu lado, vamos a aprender a ser hijos de Dios. Porque una cosa es que yo sepa que soy un hijo de Dios, y otra cosa muy distinta es que nos movamos como hijos, que pensemos como hijos, que caminemos como hijos. Amén. Porque hay muchos de nosotros estábamos en un proceso en donde teníamos la identidad de hijos del mundo y la identidad de hijos del reino. Porque hay dos padres en la tierra, Dios y Satanás. Amén. ¿Cuántos están aquí conmigo? Entonces vamos a ver, lo primero que quiero que entendamos, que cuando nosotros hablamos de hijo, hablamos de identidad, de quién yo soy. Dile al que está a tu lado, ¿quién eres? Soy hijo, ya, ok. ¿Y qué significa eso? Cuando nosotros entendemos quiénes somos, realmente es porque también nos dimos cuenta de quiénes no somos. Amén. O sea, si a medida que tú vayas viendo quién tú no eres, que la falsa identidad, entonces tú vas a decir, necesito cambiar. Pero ¿quién cambia algo que no reconoce que tiene equivocado? ¿Por qué mucha gente no cambia? Porque cree que está bien. Amén. Porque entonces en el matrimonio tienen muchos conflictos porque los dos creen que tienen la razón. ¿O no es así? Porque si no, no habrían discusiones matrimoniales. En la familia hay dificultades porque el papá cree que tiene la razón y el hijo cree que tiene la razón. En la iglesia es lo mismo. El discípulo cree que tiene la razón y el padre espiritual o el líder también cree que tiene la razón. Entonces, si nosotros no entendemos, y no diga conmigo conciencia espiritual. Nuestra pastora nos enseñó el domingo anterior lo que es la inteligencia espiritual, un tremendo mensaje, porque a través de la inteligencia espiritual, si yo soy inteligente espiritualmente, voy a poder pelear contra Satanás. Amén. Pero para yo poder tener esa inteligencia espiritual, tengo que activar mi conciencia espiritual. Porque queremos nosotros movernos como hijos teniendo una conciencia natural, una inteligencia natural, terrenal. Entonces no entendemos, y nunca lo vas a entender si no ves las cosas espirituales. Primero, lo que tú estás viviendo hoy, lo que yo estoy viviendo hoy es el resultado de algo que ya ocurrió en lo espiritual. ¿Cuántos están aquí? Si yo estoy viviendo pobreza, yo estoy viviendo escasez, entonces porque hubo una puerta, hubo algo que se cerró de la finanza en el espíritu. ¿Y cómo yo abro eso? ¿Cómo lo voy a hacer? Con la obediencia. Ok, Malaquías
que dice, probadme ahora en esto, te bendeciré, te abriré la ventana de los cielos. ¿Está aquí conmigo? Entonces, si yo el día de mañana quiero tener una vida espiritual próspera, hoy yo tengo que hacer algo. ¿Cuántos están acá? Es por esa razón que lo natural se mueve por lo sobrenatural. Si yo hago un acto natural ahora, un acto de obediencia, yo voy a mover el mundo espiritual. Diga conmigo, movimiento. Diga, movimiento. Entonces, así como se mueve el mundo natural, el mundo espiritual en el reino a favor, también hay un movimiento en el mundo espiritual de las tinieblas. La pregunta es, ¿qué tipo de movimiento estás haciendo tú en tu atmósfera? Estás moviendo, porque de que hay algún movimiento debe haber. O se mueve el reino de Dios o se mueve el reino de las tinieblas. Pero ¿de quién depende? Diga conmigo, de los hijos de Dios. Entonces les voy a relatar brevemente una historia de Barrabás. Diga conmigo, Barrabás. Todos nosotros conocemos a Barrabás. Barrabás fue aquel hombre al que iban a crucificar. Amén. Barrabás estaba condenado. Barrabás ya vivía en el calabozo, ya estaba condenado. Ya no había nada que lo pudiese sacar a él de ese calabozo, de la condena de la muerte. Barrabás era un asesino, era un rebelde, era un hombre que cometió delitos y pecados. Amén. ¿Cuántos Barrabás hay aquí? O habíamos acá, todos, ¿cierto? Diga conmigo, así era yo antes. Ahora, lo increíble de esta historia de Barrabás es que Barrabás, estando en el calabozo, vino Jesús y lo sacó del calabozo. Porque a través de Jesús, Barrabás fue libre de ese calabozo y vino a la libertad. Diga conmigo, libertad. Diga fuerte, libertad. Entonces, cuando nosotros vemos la historia de Barrabás, vemos la falsa identidad que teníamos nosotros, o a veces que tenemos. Ahora, yo quiero que nosotros veamos qué significa el nombre Barrabás. Amén. Barrabás, vamos a ver que el nombre de Barrabás está constituido de dos palabras, que es Bar y Abba. Amén. Y significa hijo del Padre. Diga conmigo, wow. O sea, Barrabás, diga conmigo, era hijo del Padre. Su nombre, y mire, ¿y sabe cuál era su segundo nombre? O algunos en la Biblia le llaman Jesús Barrabás y en la otra versión Barrabás Jesús. ¿Cuántos están aquí conmigo? No es casualidad que ese hombre esté escrito ahí. No es casualidad que Jesús haya ocupado su lugar. Diga conmigo, intercambio. Entonces nosotros éramos ese Barrabás. Nosotros estábamos en el calabozo, pero vino Jesús, lo sacó del calabozo, le dio la libertad y él pagó su condena. Diga conmigo, condena. Muchas veces uno dice, la suerte que tuvo Barrabás. Imagínese usted los otros presos. Imagínense los otros presos que estaban ahí, que quizás no estaban condenados a muerte, estaban condenados a otra cosa. ¿Por qué no fuimos nosotros? Amén. Pero le tocó a Barrabás. Le tocó a Barrabás. Quizás Barrabás estaba en el calabozo ya esperando la muerte. Él no estaba esperando un juicio, no estaba esperando un milagro. Él no lo estaba esperando. Él estaba esperando que se cumpliese el día de su muerte. Seguramente ya se había despedido de su familia, seguramente ya estaba mentalmente preparado, o a lo mejor no, pero ya lo estaba asumiendo. Amén. Entonces vemos que vino Jesús y Jesús aparece en la historia de Barrabás. Jesús interviene, irrumpe en todo ese desorden de la vida de Barrabás. Jesús entra. Amén. Entra y toma el lugar de Barrabás. Diga conmigo, hijo de Dios. Está Barrabás, su falsa identidad, y está Jesús. Y vemos la palabra, si me acompañan en Mateo 27, del 13 al 14. Y Pilato le pregunta a Jesús,
Porque mire, Pilato no quería condenar a Jesús, no quería mandarlo a la muerte. Pero fueron los escribas, los religiosos, los sacerdotes quienes condenaron a muerte a Jesús. Entonces Pilato le preguntó: ¿no oyes todo lo que dicen de ti? ¿No oyes todo lo que dicen contra de ti? Y como Jesús no respondió nada, el gobernador se quedó muy asombrado. Hermano, los hijos de Dios no necesitan defenderse, porque su sola identidad y su Padre Celestial los defiende a ellos. Entonces vino Poncio Pilato y le dice: pero no estás escuchando de todo lo que te acusan, ¿no te vas a defender? ¿No vas a decir nada? Y Jesús cerró su boca y él no se defendió, porque nosotros no tenemos que defendernos de quienes nos condenen. Dile al que está a tu lado: deja de pelear con las personas incorrectas. Jesús no respondió a ninguna acusación, porque él sabía quién era delante de Dios. Él sabía cuál era su identidad y su propósito. Diga conmigo: propósito. Vamos a leer Mateo 27, 18. Ahora, ¿por qué constantemente acusan a los hijos de Dios? ¿Cuántas veces a ustedes aquí lo han acusado de algo falso? O a veces lo han acusado de sus propios errores. ¿Hay gente aquí? Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Dice, Pilato preguntó esto porque él sabía, Jesús no se lo dijo. Él sabía que por envidia los sacerdotes principales y los líderes acusaban a Jesús. Diga conmigo: envidia. ¿Pero Jesús se defendió de la envidia? No se defendió de la envidia. Dile al que está a tu lado: los hijos de Dios tenemos quien nos defiende. Entonces estaban por este lado Jesús, el que es perfecto en inocencia. Jesús, el que no solo no violó las leyes de Dios, sino que vino a manifestar la paternidad de Dios. Amén. ¿Cómo vino a manifestar la paternidad de Dios? ¿Cómo yo sé cómo es Dios? Porque yo veo a Cristo compartiendo con los pecadores, sanando a los enfermos, echando fuera de demonios, siendo cariñoso, siendo afectivo, afirmando, dando oportunidades, perdonando. Entonces Jesús no solo vino y fue santo, sino que además Él manifestó. Diga conmigo: manifestación. Diga fuerte: manifestación. Él manifestó al Padre. Los hijos manifiestan al Padre. Esa es una tarea de los hijos de Dios. Diga conmigo: amén. Voy a manifestar al Padre en todo. Perdón, amor, servicio, en todo, obediencia, sujeción. Es en todo. Entonces, cuando alguien tiene su identidad completa, entonces manifiesta al Padre en todo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darnos cuenta que nosotros durante toda nuestra vida nos pasó lo mismo que a Barrabás. Un día se nos cruzó. Diga conmigo: se me cruzó Jesús. Estábamos viviendo nuestra vida diaria normal y de repente Él intervino. Él vino a nosotros y nos salvó, nos sacó de ese calabozo, nos sacó de la luz, de las tinieblas, y nos trajo a la luz. Amén. Este es el intercambio de vida. La redención, hermano, esto se llama redención, que Jesús vino a redimirnos. Y la redención no nació cuando Adán y Eva pecaron. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba apartado como cordero desde antes de la creación. ¿Está aquí? Desde antes. O sea, Él te creó, Él nos creó, Él creó una Romina, Él creó una Ana, Él creó a cada uno de ustedes con el propósito de redimirlos. Desde antes, diga conmigo: desde antes. Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta, diga conmigo: primogénito. Nosotros nos vamos a dar cuenta durante la Biblia que es súper importante para Dios o para los judíos o para el pueblo de Israel ser primogénito. ¿Cierto?
¿Por qué era tan importante? Porque el primogénito era el que recibía, mire, naturalmente recibía doble herencia. Y en segundo lugar, el primogénito era el que recibía la bendición del pacto. Diga conmigo, pacto. Entonces el primogénito recibía la bendición del pacto y a través del primogénito iba a continuar el linaje de esa familia. Amén. Por eso era tan importante y vemos durante la palabra que la primogenitura era algo que se celaba. ¿Está aquí conmigo? Dile al que está a tu lado, el primogénito hereda las promesas del pacto. Sin embargo, antes nosotros solamente a veces, o quizás solo yo me pasaba, relacionaba el intercambio de vida a Jesús. Pero el intercambio viene desde mucho antes. Amén. ¿Por qué? Lo vemos. Vemos, por ejemplo, a un Jacob y a un Esaú. Amén. Vemos a un Jacob y a un Esaú. Y vemos que Jacob era el menor. El Jacob no era el primogénito. Y vemos que Jacob convence a Esaú para que le venda su primogenitura. ¿Cuántos están acá? Entonces, aquí vemos uno de los primeros intercambios que hubo. Porque la primogenitura, el pacto y las promesas de la primogenitura no la recibió Esaú, la recibió Jacob, el menor. ¿Cuántos están aquí conmigo? Lo vemos en Moisés y en Aarón. Aarón era el mayor, él era el primogénito, pero Jesús no llamó a Aarón, Dios no llamó a Aarón, Dios llamó a Moisés, al menor, para liberar al pueblo de Israel y para cumplir las promesas del pacto. Amén. ¿Cuántos primogénitos hay aquí? Levante su mano, los hijos mayores. Levanten la mano los hijos menores. ¿No les pasa que el mayor siempre se llevaba la peor parte? Tenía que cuidar a los hermanos más chicos. ¿Sí o no? Y el menor era el más regalón, el que le permitía más, porque con el primero ya echaron a perder, ya. Entonces, aquí vemos lo mismo. Pero acá vemos que el primogénito era el que recibía. Pero hay varios, muchísimos. Yo solamente voy a hablar de algunos intercambios, pero hay muchos intercambios. Amén. Entonces vamos a ver otro, por ejemplo, David y sus hermanos. Es más, cuando va el profeta Samuel a ungir al rey, diga conmigo rey, cuando va a ungir al futuro rey, llaman a todos los hermanos. Amén. Y Dios dice, no, ese no es. Pero entonces, y al menor, al más pequeño, al que era buen mozo, al que no era guerrero, ¿cierto? Él trabajaba como pastor de su padre. Entonces, al menor lo llaman y al menor lo ungen rey. ¿Está acá conmigo? ¿Y qué es lo que genera eso? Envidia. ¿No generó eso también en Jesús? ¿La envidia? Entonces vemos que nosotros como hijos nos vamos a dar cuenta al final. Miren, no me voy a adelantar porque me dan ganas de adelantarme y llegar al final, pero no me voy a adelantar. Nos vamos a dar cuenta que hay algo muy poderoso con lo que es el intercambio. Amén. Entonces, no solamente los hermanos de David tuvieron que asumir que él iba a ser su rey, sino que además que de su linaje iba a venir el Salvador, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuántos están acá? Otro ejemplo, los hijos de David, se vuelve a repetir con los hijos de David. Absalón y Samuel. Absalón era el mayor. Absalón debía heredar el reino, debía recibir las promesas, pero ¿quién la recibe? Salomón. Y Salomón es el rey de Israel.
¿Cuántos están acá? Pero vamos a detenernos en una historia, en lo poderoso de Génesis 48. Amén. Vamos a leer Génesis 48 desde el 9 al 14 y vamos a entender un poco más la importancia de la primogenitura. Y vamos a entender lo que es el intercambio. Amén. Entonces dice, José le respondió: son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto. Estaba hablando con Jacob. Como Jacob ya no podía ver bien por causa de su edad, le pidió a José: acércamelos, voy a bendecirlos. José se acercó a su padre y él los besó y los abrazó. José quitó a sus hijos de las rodillas de su padre y se inclinó ante él. Puso a Efraín a la derecha. ¿A dónde se sienta el mayor? A la derecha. El primogénito siempre se sienta a la derecha. Amén. Entonces puso a Efraín a su derecha y a Manasés, que era el menor, a su izquierda. Los acercó a su padre. Así Efraín quedó a la izquierda y Jacob y Manasés a la izquierda de Jacob y Manasés a su derecha. Sigamos. Sin embargo, Jacob cruzó los brazos y puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda la puso sobre la cabeza de Manasés, a pesar que este era el mayor. Amén. Vamos a leer ahora Génesis 48, 17, 20. Ojo, mire, póngame atención. Estaba el padre y se acercaron los dos hijos para recibir la bendición. Jacob, ¿cuál bendición? Diga conmigo, las promesas del pacto. Entonces se acercan los dos y lo que hace Jacob al bendecirlos, cruza sus brazos. Y ese cruce, diga conmigo cruce, ese cruce que hizo que la bendición la recibiera el menor. Amén. Diga conmigo cruz. Entonces vamos a ver qué pasó con José. A José no le gustó. A José no le gustó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Así que se la quitó de la cabeza de Efraín y la puso sobre la cabeza de Manasés. Mire qué terco que es José. Amén. Si su padre estaba ciego, no era tonto. ¿Cuántos están aquí? Pero a veces nosotros somos tercos, ¿o no? Sigamos. Y mientras le decía, así no, padre mío, mire el hijo queriéndole enseñar al padre. Entonces le dice, así no, padre mío. Mi hijo mayor es Manasés. Pon tu mano derecha sobre tu cabeza y le está dando una orden. Dice, pon tu mano derecha sobre la cabeza de Manasés. Eso quería José. Amén. Sigamos. Pero Jacob no quiso hacerlo así y le dijo, ya lo sé. Ve que el padre ya lo sabe. Dile al que está a tu lado, tu padre ya todo lo sabe. Y ahí, y también nuestro padre espiritual, a veces queremos enseñarle las cosas a nuestro padre espiritual. Hermano, mire, a mí me ha pasado, tengo tantos ejemplos, yo creo que los pastores aquí también, de que a veces le decimos a nuestro apóstol, mire esto. No, lo vamos a hacer así. Y uno queda así como, ¿what? ¿Por qué? Y después, al principio uno decía, pero ¿cómo? Pero no, y uno, apóstol, mire, no, lo que pasa es que, y uno como que quiere explicarle. ¿Está aquí? Uno como que le quiere explicar mejor, así como, a lo mejor él no entendió. Amén. Entonces, pero a medida que ya va pasando el tiempo y viendo que después, cuando pasa la situación, era correcto lo que decía el apóstol, es que siempre es así, siempre se pasa por este lado, pero ahora el apóstol lo cambió por este lado y uno dice, no, apóstol, acuérdese, no, es que ahora va a ser así. Y uno como que, ¿y por qué? Pero cuando pasa el tiempo, después uno se da cuenta y uno dice, menos mal que no le hice caso, menos mal que le hice caso y no me hizo caso a mí. Porque él siempre, dile al que está a tu lado, tu padre espiritual, siempre mira más allá, ve más allá. Es impresionante la visión que tiene el apóstol. A mí me sorprende siempre. Mire, yo puedo llevar 18 años sirviendo al Señor
siendo usada por el Señor. Pero cuando yo estoy al lado de Él, yo me siento como una pequeñita. Porque su sabiduría, la visión que tiene, te expande. Y uno quiere decir, ya. ¿Está acá? Entonces ahora cuando Él dice, no, ahora vamos a hacer esto, uno sabe que dice, amén. Porque uno ya está seguro que eso es lo correcto. ¿Está aquí conmigo? Entonces aquí vemos a José que le está diciendo, él piensa que su padre no sabe. Y su padre le dice, hijo, si yo ya sé. Yo sé quién es tu hijo mayor. Yo sé que la bendición va sobre el mayor. Le dice, pero Jacob no quiso hacerlo así y le dijo, ya lo sé, hijo mío, ya lo sé. Amén. Entonces también Manasés llegará a ser un gran pueblo. Sin embargo, su hermano menor será más importante que él y sus descendientes llegarán a formar un grupo de naciones. Diga conmigo, naciones. Ya lo sé, Manasés formará un pueblo, pero Efraín formará naciones. ¿Cuántos están aquí conmigo? Porque había un intercambio, porque todo está predestinado. Desde antes de la creación estaba predestinado el intercambio de Absalón con Samuel. Estaba predestinado el cambio de Moisés con Aarón. Estaba predestinado el cambio de Efraín con Manasés. Estaba predestinado. Pastora, ¿y por qué entonces no nacieron ellos primero? Porque no podían nacer primero, porque iba a haber un intercambio futuro. ¿Está aquí conmigo? Entonces el Padre prepara la atmósfera. Diga conmigo, atmósfera. El Padre prepara la atmósfera espiritual para que cuando ocurra el último gran intercambio, los cielos, la tierra, la creación ya digan, este es un intercambio más, pero este es el intercambio divino, este es el intercambio eterno, este es el intercambio para siempre. Diga conmigo, atmósfera. Tenemos que saber que todo lo que está pasando en nuestras vidas, sea bueno, sea malo, dile al que está a tu lado, tienes un Padre que te acompaña. Tienes un Padre que toma el control. Tienes un Padre que está junto a ti. No estamos solos en esta tierra, hermanos. Tenemos un Padre y el Padre no está sentado ahí en su trono recibiendo la adoración y la alabanza. El Padre está aquí. Él se manifiesta en su presencia. El Padre está aquí recibiendo las ofrendas. El Padre está aquí recibiendo la adoración, la alabanza. Porque ¿dónde habita la presencia de Dios? En templos, dice la palabra. No en templos hechos por hombre, sino en el templo que es el corazón de los hijos. El corazón de los hijos es el templo donde habita la presencia de Dios. Sin usted, este edificio sería solo un edificio. Pero como estoy yo y usted y somos portadores de la presencia de Dios, aquí hay algo. Aquí comienzan a ocurrir milagros, sanidades, prodigios. Es la atmósfera que se genera, es la atmósfera de los hijos, es la atmósfera que cambia lo natural por lo sobrenatural. Entonces, vamos a darnos cuenta que toda la maldición, todo lo que ocurrió con Barrabás, todo lo que él tenía, todo lo que él representaba, porque él representaba un tipo de personas. Él representaba a los huérfanos, él representaba a los que no tenían a Cristo en su corazón, a los que no tenían la salvación, a los que no tenían la vida eterna. Dile, él me representaba a mí. Dile, él me representaba a mí. Entonces vino Cristo y lo liberó. Vino Cristo y ese fue, diga conmigo, intercambio de vida. Entonces, hay un pacto. Ese intercambio de vida, así como, quiero decirlo otra cosa. Cuando cada vez que se hacía una bendición, se hacía una transferencia de la bendición, sí o sí había que matar un animal para sellar el pacto para esas generaciones. ¿Está aquí conmigo? Entonces, cuando Cristo vino a hacer el intercambio, no solamente Él vino a cumplir el mandato de Dios
en obediencia, sino que además Él vino como pacto. Él vino a entregarse, a hacer Él mismo el pacto, y vino a cumplir, a manifestar la paternidad de Dios. Amén. Entonces Él vino a cumplir en justicia los mandatos de Dios, porque había que hacer un pacto, había que hacer un intercambio, pero además Él vino para cumplir, diga conmigo, cumplimiento de la justicia y darme liberación. Vamos a leer Juan 10:25. Dice, Jesús le respondió: ya les dije quién soy. Dile al que está a tu lado: yo soy hijo. Entonces Jesús ya él predicaba, él hablaba de quién era, lo demostraba, y después ya decía: bueno, ya les dije quién soy. Amén. ¿Por qué me preguntan tanto? Entonces que Jesús dice: ya les dije quién soy, pero ustedes no me han creído. Yo hago todo con la autoridad y el poder de mi Padre, y eso demuestra quién soy yo. Cuando un hombre y una mujer sabe que son hijos, lo demuestran, porque todo lo que hacen lo hacen con poder y con la autoridad de su Padre. Y eso demuestra que somos hijos de Dios. Diga conmigo: hijos. Diga conmigo: yo soy portadora, soy portador de la gracia, del poder, de la autoridad, de la plenitud, del pacto de Cristo. Somos portadores. Eso tenemos que hablarle. Cuando tú estés orando, tienes que hablar quién tú eres. Vengo como una hija, y una hija tiene que ver con identidad, con pactos, con promesa. Yo vengo en el cumplimiento del pacto de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el cumplimiento del pacto de Efraín. Yo vengo en cumplimiento del pacto. Dile al que está a tu lado: pacto. Entonces nosotros no somos huérfanos, somos hijos que están dentro de un pacto que se viene gestando desde antes de la creación. Diga conmigo: pacto. Entonces cuando tú recibes a Cristo y tú recibes este intercambio de vida, tú entras en un pacto eterno. Tú estás en pacto. Tú y tus generaciones están en pactos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer, sigamos con Juan 10:26 ahora. Pero ustedes no me creen porque no me siguen ni me obedecen. Ok, entonces está la identidad de hijos. Los hijos hacen todo con autoridad y con poder del Padre. La primera señal de que yo soy un hijo. Segundo, los hijos obedecen. Número 3, ¿qué más? Sigamos con el siguiente. Mis seguidores me conocen, es decir, los siguen. O sea, me muevo en autoridad, me muevo en poder, o me muevo en obediencia, sigo a Cristo. Amén. Entonces cuando venga Satanás y te diga: ven a seguirme a mí, ven, vámonos a salvar, ven, vámonos para allá, ven y murmuremos, ven y quejémonos, ven y vámonos de este ministerio, ven y vámonos al mundo. Entonces tú vas a decir: yo soy un hijo, yo no voy a seguir a nadie que no sea Cristo. Entonces dice: mis seguidores me conocen. ¿Cuántos conocen a Cristo? Y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor. Otro requisito de un hijo: oye la voz de su pastor. Hermano, imagínense si todos estos hombres hubiesen oído otras voces. Diga conmigo: voces. Y no hubiesen oído la voz de su autoridad, la voz de Dios, ellos no estarían hoy. Ellos no estarían hoy dentro del pacto. ¿Sabes por qué tú estás hoy aquí? Porque tú oíste una voz del Espíritu Santo que te convocó. Hace 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, hubo una voz en el cielo que sonó, y esa voz sonó para llamar a una Romina, para amar a una Angie, y tú oíste esa voz por la misericordia de Cristo. Amén. Entonces los hijos oyen la voz. Los hijos, sigamos leyendo. Y Él las conoce a ellas, y mis seguidores, nuevamente, ¿qué es lo que dice? Me obedecen. Vamos al 28. Y yo les doy vida eterna. Nadie me, ¿qué dice? ¿Qué dice?
Nadie me los quitará. Nadie me quitará a mis hijos, porque yo les doy vida eterna. Amén. Cuando nosotros somos hijos, compartimos dos cosas con Cristo. Número uno, la vida eterna. Tengo la misma vida que mi Padre. La misma vida. Diga conmigo, vida eterna. Comparto la vida y comparto el propósito. El propósito de Cristo lo comparto. Anuncio su venida. Oro por los enfermos. Echo fuera demonios. Los hijos de Dios comparten la misma vida del Padre y el propósito del Padre. Diga conmigo, propósito. Hermanos, cuando yo te hablo de la vida, hermanos, te estoy hablando de la vida de la plenitud. Tenemos la vida de Cristo. Él dice, les doy la vida. La vida. Antes estabas muerto. Antes estabas en depresión. Antes estabas en soledad. Antes estabas en destrucción. Pero yo te doy la vida. Te doy la vida y nadie me quitará mis hijos. Eso está diciendo el Padre. Porque ustedes son mis hijos. Oyen mi voz. Me obedecen. Son mis seguidores y les doy la vida. Diga conmigo, tengo vida. Ay, pastora, pero si yo nací y ese día tengo vida. No, hermano. Esa es la vida natural. Y esa vida tiene un momento de iniciación y un momento de término. Pero hay una vida que es mayor y es la vida eterna. Pastora, ¿y esa vida yo la voy a tener cuando me muera? No. Dile al que está a tu lado, ahora la tienes. Dile, ahora tienes la vida. Ahora tienes la vida eterna. Pero como no lo sabes, estás viviendo la vida natural. Estás viviendo la circunstancia. Te estás dejando guiar por lo que dicen las voces. Pero hay una vida que tienes y que no la has tomado, que es la vida eterna. Eso conlleva paz, gozo, felicidad, prosperidad, abundancia, restauración, cambio, arrepentimiento, perdón. Pero sigues viviendo la vida natural cuando tienes una vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. Jesús dijo, ya todo fue consumado. No dijo se consumará. Él no dijo a futuro. Yo ya les doy la vida. Vamos a Romanos 4 del 5 al 16. Dile al que está a tu lado, yo soy adoptado. Somos adoptados. Dice, en cambio, Dios declara inocente al pecador. ¿Cuántos están acá? Dios declaró inocente a Barrabás, pero Barrabás era culpable, pero tú también. El Señor declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo. Aunque usted y yo no hayamos hecho nada, ni siquiera lo pedimos, Barrabás ni siquiera lo esperó. Pero él, dice el Padre, pero yo lo declaro inocente. ¿Por qué? Porque a él se le da la gana. Porque Él es Padre, porque Él es Dios. Y como Él es Dios, Él es la origen, Él es la fuente. A Él nadie le dice lo que tiene que hacer. Dios es Dios. Si Él no fuera origen y fuente, no podría ser Dios. Pero Él es Dios porque Él es el origen de la creación, el origen de la vida, el origen de la humanidad, el origen de todo. Diga conmigo, origen. ¿Cuál es tu origen? ¿Cuál es tu origen? Dios es tu origen. Él es tu origen. Tú vienes del mismo origen del Padre porque vienes de Él, de su fuente. Entonces, como Él es tu origen, tú vienes con su ADN. Venimos con su identidad. Venimos con la plenitud. Lo tenemos todo porque venimos de ese origen. Entonces, por eso Él te declara inocente. Porque Él, cuando te mira a ti, no ve a Barrabás, no ve a un pecador. Cuando el Padre te mira a ti, ve a su Hijo, ve la sangre de su Hijo, ve el pacto del Cordero. Él huele esa sangre. Él ve a su Hijo, a su primogénito. Diga conmigo, primogénito. Entonces dice, en cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta, ¿qué cosa? Su confianza. Diga conmigo, mi fe. Él toma en cuenta tu fe. ¿Qué más? David no habla de la felicidad de aquellos a los que sin hacer nada para merecerlo, Dios lo declara inocente por confiar en Él. Así lo dice la Biblia. O sea, David nos habla de eso.
David nos habla de esa felicidad. Amén. Aquí está citando a David. Entonces dice, qué felices son aquellos a los que Dios perdona. Diga conmigo, Dios me perdonó y por eso tengo felicidad. Dios ya se ha olvidado de los pecados que cometieron. Sigamos. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona de todo lo malo que han hecho. Amén. Sigamos. Dice, pero esta felicidad, mira, esto es una pregunta. Está hablando de la felicidad de los que perdonan. Pero esta felicidad ¿es solo de los que están circuncidados o también de los que no lo están? Ya dijimos que Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. Está hablando de la fe. Amén. Y no hay duda de que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. Mi hermano, esto es tremendo. Porque Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. Vamos a seguir rápido. Dice, en realidad Abraham fue circuncidado para demostrar que Dios ya lo había aceptado por confiar en él. Y fue así como Abraham se convirtió en el padre de todos los que confían en Dios, aunque no estén circuncidados. Pero Abraham es también el padre de los que están circuncidados y que a la vez confían en Dios, pues con esto siguen el ejemplo de Abraham antes de que fuera circuncidado. Dios le prometió a Abraham que a él y a sus descendientes les daría el mundo. Se lo prometió, no porque Abraham hubiese obedecido la ley, sino porque confió en Dios. Esto hizo que Dios lo aceptara. Sigamos. Si la promesa de Dios fuera para los que obedecen la ley, entonces de nada servirá confiar en Dios y su promesa no valdría de nada. Dios castiga a los que desobedecen la ley, pero cuando no hay ley, nadie es culpable de desobedecerla. Por eso, para que la promesa de Dios tuviese valor, dice, para los descendientes de Abraham, Dios, diga conmigo, yo soy descendiente de Abraham. Hermano, mire, acá dice, para que la promesa tuviese valor para usted y para mí. Esa promesa que fue cientos de años anteriores. Dice, pero por eso, para que la promesa de Dios tuviera valor para los descendientes de Abraham, Dios no pidió nada a cambio. Hizo la promesa para todos los que confían en él, no solo para los que obedecen la ley, sino también para los que confían como Abraham. Por eso Abraham es el padre de todos nosotros. Diga fuerte, pacto. Diga conmigo, pacto. Entonces Abraham, a través de la fe, él metió al mundo en un pacto. Diga conmigo, pacto. Pero ojo, mire, dice aquí que el pacto vino desde antes de la circuncisión. Antes de la circuncisión, Dios ya había aceptado a Abraham. Hermano, mire, Dios, antes de que tú te arrepintieras por tus pecados, Dios ya te había aceptado. Tú ya tenías las promesas de Dios desde antes de la creación, desde antes de recibir a Cristo, desde antes, porque eres un hijo de Dios, porque estás dentro del pacto. Diga conmigo, pacto. Diga fuerte, pacto. Entonces, nosotros nos damos cuenta que para ser, mire, primero Dios te acepta y después te hace hijo. Hermano, primero Dios te acepta y luego te hace hijo. Primero Dios te acepta, luego te cambia. Primero Dios te acepta, después te transforma. Dile al que está a tu lado, Dios ya me conocía. Entonces nosotros vemos que Dios acepta como hijos a todo el mundo antes de mandar a Jesús como Señor y Salvador. Porque Él ya estaba gestando el plan desde el Génesis y es más, desde antes. Amén. Entonces nosotros vemos que la posición suprema, ¿usted sabe cuál es la diferencia con la religión? Nosotros y la religión es la paternidad. Es que nosotros vivimos el reino de Dios y ese reino tiene un padre. La paternidad, diga conmigo, paternidad de Dios. El reino de Dios que está sustentado en el amor. Amén. La posición suprema de Dios, ¿cuál es? La paternidad. Si yo le pregunto aquí a los jefes de familia, a los padres de familia,
¿Cuál es su posición suprema? ¿Su lugar de trabajo? ¿Su logro, su éxito? Ellos van a decir que soy un padre de familia. Ese es mi mayor logro, que soy un padre. La posición suprema de Dios es que Él es padre. Y la posición suprema de nosotros es que somos hijos. Esa es mi posición suprema en los cielos y en la tierra. Entonces, a través del intercambio de vida de Cristo, Cristo hizo un intercambio de vida. Él se llevó la condena, Él se llevó el pecado, Él se llevó todo para que nosotros fuésemos restituidos en la posición de hijos. Diga conmigo, hijos. Pero el Padre tiene esa revelación, Jesús tiene esa revelación. ¿Y usted? Usted debe recibir la revelación de quién es usted. Si nosotros entendemos nuestro origen, entonces vamos a entender nuestro propósito. Dile al que está a tu lado, origen. Tu origen es que eres hijo, eres nacido desde el Espíritu. Diga conmigo, desde el Espíritu, desde la fuente. Entonces, si yo entiendo mi origen, yo sé quién yo soy y lo que tengo que hacer en la tierra. Yo sé a dónde tengo que ir. Cuando se me venga una enfermedad, yo ya sé lo que tengo que hacer. Cuando venga un endemoniado, yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo no voy a salir corriendo, yo no voy a estar lloriqueando. Me voy a levantar, aún con lágrimas, me voy a secar las lágrimas y voy a seguir creyendo porque soy un hijo. Y Jesús dijo, nadie me quita mis hijos, nadie me los quita. El carácter de un hijo se demuestra en medio de la crisis, en medio de la adversidad. Yo demuestro que yo soy hijo. Jesús fue tentado en su identidad como hijo. Satanás pensaba que Jesús tenía un carácter débil. Lo quiso tentar en su identidad como hijos. Los apóstoles fueron todos tentados en su identidad como hijo. Pablo, no es que tú no puedes predicar aquí, peleando con Pedro en su identidad como hijo, ambos. Después Pedro cuando negó a Cristo, Judas cuando lo vendió. Vemos muchas historias en la Biblia de que hombres y mujeres fueron tentados en su identidad, y vemos en la mayoría que vencieron. Daniel en el foso de leones, ahí en medio estaba Daniel, mientras todos los leones estaban alrededor de él. Pero ¿qué hizo Daniel? Daniel sabía que tenía un Dios, y su Dios le cerró la boca a los leones. El Padre cierra boca de leones. El apóstol Juan fue condenado a morir quemado con aceite hirviendo. Pero ve algo asombroso que ocurrió en esa oportunidad, porque mientras estaba el aceite hirviendo cayendo sobre el apóstol Juan, dice la palabra que a él no le ocurría nada. Él estaba ileso porque el Padre estaba con él. El Padre está con los hijos y no te abandona. No te abandona. Aunque camines por valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, decía David, porque yo sé que soy hijo de Dios. No soy huérfano. Nos sacó del calabozo y nos dio la vida. Y no cualquier vida, hermano. Él nos dio la vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. Él cambió la condición de huérfanos a hijos, y Él nos cambió de posición espiritual. Diga conmigo, posición espiritual. Nos sacó de la posición de condenados y nos puso en la posición de hijos. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación correcta con Dios, cuando yo tengo la relación correcta con Dios, es porque yo estoy posicionado como hijo. En la condición de hijo, yo tengo la convicción de que soy hijo. Entonces puedo hacer todo lo que un hijo hace. Tengo autoridad y poder. Tengo denuedo. Tengo autoridad para echar fuera demonios. Puedo sanar a los enfermos. Puedo ser próspero. Puedo ser feliz. Puedo tener vida eterna. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ya. ¿Quién soy? Dile que está a tu lado. ¿Quién soy? Ya vamos a ir terminando. ¿Quién soy? Primera de Pedro 2:9. Vamos a leerla. Pero ustedes son una familia escogida. Vamos a esperar aquí. Diga conmigo, yo soy familia. Yo soy familia. Acá no estamos, que yo voy a la iglesia, soy evangélico. No, hermano. Aquí vamos a leer la palabra. Vamos a leer la palabra en 1 de Pedro 2:9. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora vamos a leer otra versión, la versión Dios habla hoy. Ponga atención a esta versión. Amén. Entonces dice, ya la voy a leer yo. Dice, pero ustedes son una familia escogida. Diga conmigo, familia escogida. Ahí decía nación santa. Amén. Acá dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anunciéis las obras de Dios, las maravillas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad a la luz maravillosa. Amén. Dile que está a tu lado, soy familia, soy servidor, soy sacerdote, soy rey, soy nación, soy pueblo, soy uno que anuncia. Eso tú eres. ¿Quién yo soy? Soy eso. Soy real sacerdocio, del linaje, de un pacto. Tú vienes de un pacto. Hermanos amados, a través del sacrificio de Cristo, a través del sacrificio de Jesús, el intercambio de vida que ocurrió, todas las bendiciones que Él tenía que recibir como primogénito, todas las bendiciones que debían venir, igual como el ejemplo que les di anteriormente, toda la bendición que tenía que venir sobre Jesús en los pactos, los pactos de sus antepasados, el amor, la libertad, toda la recompensa que tenía que venir a través de Jesús y de su sacrificio, la recibieron los hijos de Dios. El primogénito se dio todo el pacto para la iglesia. Por eso él dice, ustedes harán mayores cosas que yo. Ese es el intercambio de vida. Todo lo que Jesús tenía que recibir, Él lo entregó voluntariamente. Pacto, herencia, fuente, todo lo entregó al pueblo, todo lo entregó a los hijos de Dios. Diga conmigo, yo soy hijo. Diga fuerte, yo soy hijo. Yo soy hija. Y no somos cualquier hijo, somos hijos amados y favorecidos. Amén. ¿Cuántos dicen yo soy favorecido? Hermano, Jesucristo, el primogénito, Él se dio su lugar. Y a través de ese acto tan poderoso en el mundo espiritual, yo estoy posicionada como primogénita. Yo estoy posicionada como primogénito. Diga conmigo, primogénito. Y todas las bendiciones del pacto vienen a mí. Dilo conmigo, todas las bendiciones. Dígalo fuerte, todas las bendiciones del pacto las tengo yo y mi descendencia y los hijos de mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Ahora, ¿para qué? Para que nosotros sigamos viviendo como hijos. Diga conmigo, hijos. Moviéndonos como hijos, pensando como hijos, con conciencia de hijos, inteligencia de hijos. Amén. Y por último, ¿cuántos aquí conocen la historia de José? Yo les voy a, bueno, todos nosotros, la mayoría la ha escuchado. Pero José, aquí también hay otro intercambio. Amén. Y José, que era el menor de 11 hermanos, José, que era el menor de 11 hermanos, el favorito de Jacob. Era el favorito de Jacob. Su padre le dio una manta, le dio una túnica que no se le dio a ninguno de los otros hijos. Se la dio solo a José, porque él era el favorito. Diga conmigo, favorito. Diga conmigo, favorito. No fue el primogénito, fue el menor en ese entonces. Amén. Entonces José, que era el favorito de su padre, por causa de la envidia, otra vez, la envidia de sus hermanos, fue vendido. Amén. Primero habían conspirado a matarlo. Un día Jacob le dice a su hijo José, ve a buscar a tus hermanos, porque ellos están luchando, están allá haciendo negocios. Amén. Estaban haciendo negocios. Entonces le dice, ve a buscar a tus hermanos. Y cuando José va a ver a sus hermanos le dijeron, ahora sí que aquí estás solo. Entonces lo tomaron y lo vendieron. Habían dicho matémoslo, pero después lo dejaron en una cisterna y lo vendieron. Ahora, ¿por qué se generó esto? Porque un día José tuvo un sueño.
tuvo un sueño donde él soñó que había muchas espigas y había una espiga más alta que las otras, más grande, y esa espiga estaba en el medio. Y dice que todas las otras espigas que estaban rodeando esta espiga mayor se postraron. Amén. Entonces José le contó a sus hermanos: yo soy la espiga y ustedes son los que se van a postrar algún día a mí. Y mire qué inocente José. Pensaba que sus hermanos se iban a alegrar. Dile al que está a tu lado: no seas envidiosa, no seas envidioso. Y después y dice José que tuvo un sueño y que vio todas las lumbreras, vio el sol, la estrella, la luna, y que todos se postraban a él. Y también se lo contó a sus hermanos. Y su hermano debe de haber dicho: oye, este que es creído, que se cree, matémoslo. Y conspiraron 10 hermanos contra José para matarlo. Entonces cuando lo pillaron solo, sin la protección del papito, entonces dijeron: esta es la nuestra, lo vamos a matar. Amén. ¿Cuántos están acá? Entonces lo tomaron y uno de ellos dijo: bueno, mejor no, mejor, siempre hay uno que es como más misericordioso. No, ¿para qué lo vamos a matar? Mejor vendamos. Al final lo vendieron y lo vendieron como esclavo. Y mancharon la túnica de José con sangre de animal y se la llevaron a su padre. Y le dijeron: padre, encontramos esta túnica botada. Miren los mentirosos. Encontramos esta túnica botada. Es de tu hijo. Es de tu hijo amado. Y dice que el padre tuvo duelo mucho tiempo. Jacob estuvo de duelo y que no había consuelo para ese padre. Dile al que está a tu lado: José quedó huérfano. Porque José para su padre estaba muerto. Y desde ahí que pasa a José una etapa de cárcel. Amén. Pasa una etapa de cárcel. Primero es esclavo. Otro hombre era su dueño, que era el faraón. Entonces dice la Biblia que había una mujer, diga conmigo, Jezabel. Siempre tiene que aparecer en la historia. Amén. Siempre aparece Jezabel. A los hijos, porque quiere hacer Jezabel, dañar tu identidad como hijo. Y aparece Jezabel. Y Jezabel, que era la esposa de Potifar, la señora Potifasa, ¿o no? Entonces viene esta señora muy linda y le dice: acuéstate conmigo. Y José no quería. Ella le insistía una y otra vez. Mire la señora esta. Y José tenía 17 años, hermano. Entonces, y insiste, hacía el diablo, insistente. Y José no quería, porque José halló tanta gracia delante del faraón, que dice la palabra que lo puso a José como encargado. Amén. Halló gracia, diga conmigo, gracia. Entonces dice la palabra que esta mujer finalmente un día lo agarra de sus ropas y lo intenta forcejear a la cama. Lo quería violar, hermana. Y José dice que sale corriendo, pero esta mujer se queda con su ropa. Y ahí José le dice, ¿qué le dice? Le dice, sale corriendo y viene el faraón y le dice: ¿qué hiciste? Y él dice: no, es que tu mujer, amén. Y ella finalmente lo logra meter a la cárcel. Vamos a leer Génesis 39 del 20 al 21. Ella dice: entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún, mire, diga conmigo, pero aún en la cárcel, diga fuerte, pero aún en la cárcel, Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. Aún en la cárcel el Padre sigue a tu lado. Aún en el foso de leones, aún en la crisis, aún en el quebrantamiento, el Padre dice: yo te sigo dando muestras de mi amor, porque eres mi hijo. Entonces dice la palabra de Dios que luego Dios hizo a José el encargado de la cárcel. Entonces él era el encargado. Amén. Mire, el diablo va a querer a usted pisarlo, pero ahí el Señor te va a bendecir. Ahí de la ceniza el Señor te va a bendecir. El jefe te quiere hacer la vida imposible, pero Dios te va a dar tanta gracia sobrenatural, tanto poder sobrenatural, porque eres hijo de Él. Amén. Entonces dice que un día en la cárcel
José escuchó que dos personas estaban hablando de unos sueños, el copero y el panadero, que también estaban presos. Entonces viene el copero y le cuenta a José su sueño, y José le dice: en 3 días te van a dar libertad. Le dice al copero. Y al panadero le dice: en 3 días vas a morir. Ay, nosotros nos reímos, pobrecito ese panadero, cuando recibió esa revelación del sueño. A veces, ay, pastor, usted que recibe, y uno dice lo que recibe y no le gusta. Pero así fue José, amén. Entonces dice la palabra de Dios y le dice al copero: pero ¿te acuerdas de mí al faraón? Cuando te dé libertad, te vas a acordar de mí. Hermana, pasaron 2 años y el copero nunca se acordó de José. Y José todavía estaba ahí preso hasta que, diga conmigo, proceso. Proceso. Entonces, y dice la palabra de Dios que después de 2 años estaba el faraón, y el faraón tuvo un sueño y necesitaba que alguien se lo interpretara, y el copero dijo: yo conozco a alguien, está preso. Después de 2 años, imagínense. Entonces va el faraón a buscar a José, y José le interpreta el sueño y le dice: van a haber 7 años de hambre, de escasez, pero primero vas a tener 7 años de abundancia. Entonces ahí José también, en la sabiduría de hijo de Dios, la inteligencia espiritual, diga conmigo inteligencia espiritual, le dice al faraón: vas a necesitar un buen administrador. Vas a necesitar un administrador que junte todos los recursos, las cosechas, para que cuando venga la escasez usted pueda estar próspero. Amén. Entonces, vamos a leer la palabra en Génesis 41 del 37 al 45. Y dice: y el rey y sus consejeros estuvieron de acuerdo en que el plan de José era bueno. Diga conmigo: el plan. Sigamos adelante. Y el rey les comentó: en ningún lado vamos a encontrar a nadie más inteligente que este joven. Amén. Por eso le dijo a José: Dios te ha dado a conocer todo esto, y eso quiere decir que no hay nadie tan sabio e inteligente como tú. Por eso, a partir de este momento, quedas a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Todos en Egipto tendrán que obedecerte. Solo yo tendré más poder que tú, porque soy el rey. Después el rey se quitó el anillo que usaba, y dice, para sellar sus cartas, y se lo puso a José. Luego ordenó que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro. ¿Sabe lo que hizo este hombre? ¿Sabe lo que hizo el faraón? Tomó a José como un hijo, le dio las bendiciones que se le da a un primogénito. Solo un hijo primogénito del rey podía usar el lugar el que se le estaba dando a José, y le dio su anillo, o sea, su nombre. Lo adoptó como hijo, porque desde ese momento José firmaba los documentos con el nombre del rey, a nombre del rey. Les diga conmigo: pacto. El anillo representa un pacto de hijo. El anillo representa autoridad. El anillo representa poder. Y dice además que le cambió su vestimenta y le puso nueva vestimenta, y le dijo: te doy tanta autoridad que solo yo tendré mayor autoridad que tú. Dile al que está a tu lado: ese soy yo. Ese soy yo. Ese es un intercambio de vida. Es el intercambio de vida. José había salido ya del calabozo. José había salido ya de la cárcel, y Dios lo posiciona en el lugar correcto. Desde el inicio de José, él ya era príncipe, hermano. José estaba viviendo una situación, pero él ya era predestinado para ocupar ese lugar. Él ya era príncipe. Él ya estaba con autoridad delegada del Padre Celestial. Así como tú y yo tenemos la autoridad de hijos, tenemos la autoridad del Rey de Reyes. Solo alguien tiene mayor autoridad que nosotros, y ese es el Padre Celestial. Y después del Padre están los hijos, está la iglesia. Nadie tiene más autoridad que la iglesia, que los hijos de Cristo. Es por eso que el Señor, cuando se apartó el hijo pródigo, vino el padre y le dijo: hijo, ven, que te voy a poner un anillo. Vamos a matar un cordero, dijo el padre. Cuando vino el hijo pródigo, dijo: voy a matar un cordero. Vamos a sellar este pacto, porque el que estaba muerto ahora vive. El que estaba muerto ahora vive. Los hijos de Dios estamos en pacto. No solamente el pacto de Cristo, tenemos todas las bendiciones del pacto de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Efraín, de
David, los pactos de Moisés, las promesas de Abraham, los hijos que vivimos hoy, estamos dentro de esa atmósfera, la atmósfera que ha sido preparada cientos años antes. Entonces el intercambio de vida de Cristo vino a poner un anillo en tu mano, vino a arrancar las vestiduras, vino a arrancar la vestidura de orfandad. La sangre del Cordero entra a tu conciencia, a tu alma, te libera. Él rompió las cárceles, Él rompió las ataduras, porque el Padre dijo: ya no quiero solo un linaje, quiero a toda mi familia. Familia eres mi familia, eres mi hijo. Estoy en pacto contigo. No te olvides de las promesas. No te olvides que soy un padre que te acompaño en medio de la cárcel, que te acompaño en medio del calabozo. Cuando los leones querían devorarte, yo estuve allí cerrando esas bocas. Cuando el diablo vino a tentarte, cuando el diablo vino a acusarte, cuando vinieron los envidiosos a atacarte, el Padre te defiende. Es el Padre el que está con este ministerio, es el Padre el que está con sus hijos, es el Padre celestial, es el Padre celestial. Ahí donde está, levanta tus manos a tu Padre. Vas a comenzar a moverte como hijo, como hijo. No eres mendigo. Padre, yo no soy una mendiga, soy una hija. Cargas un anillo espiritual, hermano. En tu mano hay un anillo, en tu mano hay un anillo. Jesús renunció a su primogenitura. Él renunció voluntariamente. Él renunció a todas las bendiciones de la primogenitura. Y Él le dijo: yo te la doy a ti, yo se las doy a mis hermanos menores. Mis hermanos, los posiciono como hijos, como hijos. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo declaro, Señor, en esta hora, declaro, Padre, mi Dios, que se rompe el espíritu de orfandad, que rompemos el espíritu de orfandad de tu vida. No eres huérfano, eres hijo de esta casa, eres hijo del reino, eres hijo de este lugar. Rompo la mentira del diablo, quebranto la mentira de orfandad sobre tu vida. Rompo, quebranto los pactos con este mundo, quebranto los pactos. Nada hiciste para merecerlo. Nada hizo Barrabás, nada hizo Manasés, nada hicieron, Padre, nada hicieron, Señor. Pero a ti te plació, porque tú quisiste, Padre. David estaba en las ovejas, David estaba lejos, pero tú lo llamaste cuando nadie más lo veía, cuando nadie más lo llamaba. Llamaste a David, llamaste a Salomón, llamaste a Moisés siendo tartamudo, llamaste a un Pedro de la amargura porque había traicionado a su Señor, llamaste a un Saulo y le dijiste: Saulo, Saulo, te estoy llamando para que me sirvas, te estoy llamando para que anuncies, te estoy llamando. Eres mi hijo, eres mi hija favorita, eres mi hijo favorito, eres tú mi hijo, eres tú mi hija favorita. Ustedes son mis hijos, ustedes son mis hijos, te dice el Padre. Esta iglesia es mi hija. En pacto están, en pacto están. No importa cuánto tiempo tú vengas a este ministerio, tú estás en el pacto eterno, estás en el pacto eterno. El intercambio de vida ya se gestó. Y en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre tan poderoso, ese nombre, el nombre de Cristo te libera en este día. Comienza a liberarte, comienza a decirle: Señor, renuncio a mi pasado, renuncio a la falta de identidad, renuncio al desánimo, renuncio al rechazo, renuncio a la murmuración, renuncio a las voces de este mundo.
recibimos. Recibe, 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 recibe. Recibe el anillo de hijo. Recibe, hija. Recibe, hijo. Recibe la vestimenta de hijo. Recibe para ti tu descendencia.